We continue our study today Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado estudiando los evangelios, el evangelio de Mateo. En primer lugar, para intentar comprender lo que Jesús enseñó con su vida y con sus palabras, y con las circunstancias por las que llevó a sus discípulos para enseñarles las lecciones de vida. Así que hemos llegado a Mateo capítulo 20, versículo 29. Mientras salía de Jericó, le seguía una gran multitud. Y he aquí que dos ciegos sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Y la gente les reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. Hay al menos 3 o 4 cosas que debemos aprender de aquí. La primera es que debemos clamar al Señor. Cuando estamos en necesidad, debemos clamar al Señor por ayuda. Aunque no hayamos encontrado solución en toda nuestra vida a nuestro problema. Eso es lo que hicieron estos ciegos. Y cuando clamaron al Señor y otros trataron de detenerlos, ellos clamaron aún más. Esa es la otra cosa que necesitamos aprender. Debes clamar a Dios que suple tus necesidades. Una verdadera necesidad. Tenemos una promesa en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No ha prometido suplirnos todo lo que queremos, pero ciertamente todo lo que necesitamos. Así como un buen padre no dará a sus hijos todo lo que quieran, pero sí les dará todo lo que necesitan. Hay una diferencia entre nuestras necesidades y nuestros deseos. Muy a menudo lo que pedimos es lo que queremos, pero Dios nos dará lo que necesitamos. Esa es la promesa en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Así que aquí hay una necesidad genuina. Estos ciegos necesitaban ver. Ellos clamaban a Dios y la gente les decía: deténganse, no hagan eso, no lo molesten. Y podría haber muchas razones por las que otras personas nos dicen que no clamemos a Dios, pero debemos ignorarlas y seguir clamando a Dios por nuestra necesidad. Esa es la lección más importante que debemos aprender primero. Y si ellos no hubieran hecho eso, imagínate si no hubieran hecho eso, si solo hubieran escuchado los consejos de los demás, habrían perdido todo lo que Dios quería hacer por ellos. Y es posible que algunos de ustedes hayan perdido lo que Dios quería hacer por ustedes, porque escucharon a otras personas. ¿Por qué no vas a las Escrituras y ves lo que dice Jesús? En lugar de escuchar consejos equivocados, tal vez que te dan tus padres, parientes, tus sacerdotes o tus pastores. Ve a la palabra de Dios y encontrarás lo que Dios tiene reservado para ti. No te lo pierdas por gente que te rodea, que te da consejos contrarios. Esta es una lección muy importante para aprender. De lo contrario, te perderás algo que podría ser tuyo, algo que podría ser una experiencia transformadora para ti. Estoy seguro de que esta gente nunca se arrepintió de haber ignorado lo que decía la gente, e hicieron lo que sus corazones les decía, clamar a Dios un poco más. Y dice aquí que clamaron aún más. Así que cuando la gente te diga que no busques a Dios por algo, no les hagas caso y clama a Dios con más fuerza y dile: Señor, ten piedad de nosotros. Y la otra cosa que quiero que veas aquí es lo que consideramos antes. Cuando venimos al Señor y hacemos una oración general como: Señor, ten piedad de nosotros, o Señor, bendícenos. Estas son la mayoría de oraciones que la gente hace. Señor, bendíceme. Señor, bendíceme. Y el Señor dice: ¿qué bendición quieres exactamente? Él preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Versículo 32. Tenemos que ser específicos. Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Oh Señor, quiero ser ungido para servirte. Señor, quiero el don de profecía que me has dicho en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 que busque. Señor, quiero un corazón que pueda perdonar completamente a los demás, así como tú me has dicho que busque para ser perdonado yo mismo. Señor, quiero un corazón lleno de amor por ti y de amor por el pueblo de Dios. Pídelo, sé específico. No digas simplemente: Señor, bendíceme, o Señor, ten piedad de mí.
Muy a menudo no obtenemos lo que pedimos porque no somos específicos. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijeron concretamente, Señor, queremos que nos abras los ojos. Y este es el punto en el que quiero insistir en que debemos estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad. Señor, estoy ciego. Eso es lo que decían. Quiero tener los ojos abiertos. Reconoce tu necesidad. Di, Señor, soy un hombre lujurioso. La gente de la iglesia piensa que soy un hombre muy santo, pero tú sabes que soy un hombre lleno de lujuria sexual y en secreto no soy capaz de superarla. Señor, confieso que veo pornografía en internet. Confieso que codicio con mis ojos. Sé sincero. Sea cual sea tu pecado, confiésalo. El Señor te librará. Pero si te vas por las ramas y dices, sí, soy una especie de pecador, permanecerás en tu pecado. Sé específico y di, Señor, este es mi problema, mi ira. No puedo controlar mi lengua. Hablo en lenguas en la iglesia, pero no puedo controlar mi lengua en casa. Mi problema no es con otras lenguas, mi problema es con mi lengua materna. Sé específico y pídele al Señor que te libre. Sea cual sea tu problema, sé específico. Señor, mis ojos están ciegos. Quiero que se abran. Y el Señor fue movido a compasión y tocó sus ojos. Y estoy seguro de que les preguntó, aunque no lo dice aquí. Lo sabemos por Mateo capítulo 9, versículo 29. Él les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto por vosotros? Siempre pregunta eso, una vez que somos específicos sobre nuestra necesidad. Él nos preguntará, ¿crees que puedo hacer esto por ti? Y cuando digas, sí, creo que puedes hacerlo, obtendrás lo que le estás pidiendo. Dios es un buen Dios. En la mayoría de las áreas sabemos cuál es su voluntad. Quiere lo mejor para nosotros. Y lo último que quiero decir respecto a esto, cuando consigas lo que quieres, haz lo que hicieron los ciegos. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que cuando recobraron la vista, ellos le siguieron. Dijeron, hey, ahora que podemos ver, podemos seguir a Jesús. Hasta ahora no podíamos ver. ¿Por qué Dios nos ha dado la vista? Para que podamos ver a Jesús y seguirlo. Ellos tenían sabiduría. Entendieron la razón por la que Dios les dio la vista. Era para que ahora pudieran ver a Jesús y seguirlo. Y la razón por la que Dios nos bendice de cualquier manera es para que podamos seguir a Jesús un poco más cerca que antes. Hay tantas cosas que podemos aprender de las circunstancias. Todo lo que Jesús enseñó a través de las circunstancias. He aquí un ejemplo clásico de lo que Jesús enseñó a sus discípulos a través de las circunstancias, que en ese momento no comprendían. Sino cuando el Espíritu Santo fue dado el día de Pentecostés, sus ojos se abrieron para ver el significado detrás de todos estos pequeños incidentes que tuvieron lugar en su caminar con Jesús durante 3 años y medio. Ahora vamos a Mateo capítulo 21. Dice que se acercaron a Jerusalén y había llegado a Betfagé, al monte de los olivos. Y entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente. Enseguida encontraréis una asna atada y un pollino con ella. Desátalos y tráemelos. Y si alguien te dice algo, dirás que el Señor los necesita, e inmediatamente los enviará. Así que aquí también aprendemos algo de una lección espiritual. Cuando Jesús decidió hacer una entrada triunfal como rey de Sión a Jerusalén antes de su crucifixión, él no viajó a Jerusalén como lo hacen todos los reyes, a caballo, el gran animal en el que cabalgan los reyes y los generales. Todos los reyes y generales de la historia del mundo han montado a caballo. Es un animal magnífico. Pero Jesús elige un asno, que tiene la reputación de ser el animal más estúpido y torpe. ¿Por qué hizo eso? Dice en el versículo 5, esto tuvo lugar, versículos 4 y 5, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Esto está profetizado en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Decid a las hijas de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna, y en un pollino,
hijo de bestia de carga. El rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de Sión y la iglesia viene montado en un asno. ¿Puedes imaginar lo humillante que es ir montado en el animal más estúpido de todos? El diablo eligió una serpiente para entrar porque dice en Génesis capítulo 3 que ese era el más astuto, agudo e inteligente de todos los animales. Y Jesús elige al más estúpido y el más tonto de todos los animales para montar. Es humildad. ¿Ves el orgullo de Satanás y la humildad de Jesucristo? Y si estás orgulloso de tu inteligencia y tu sabiduría como la serpiente, eres candidato para que Satanás entre en comunión contigo. Pero si estás dispuesto a ser humilde, no estoy diciendo que tengamos que volvernos como burros, pero debemos reconocer que cuando se trata de asuntos espirituales, debemos ser humildes, por muy listos que seamos en las cosas terrenales. Así que si tomas esa posición, Dios puede utilizarte. Aquí dice que cuando el asno iba a ser desatado y liberado de estar atado, si alguien te pregunta, versículo 3, di que el Señor los necesita. ¿Cuál es la palabra? El Señor necesita ese asno. Mírate de esa manera. Señor, ¿me necesitas? Puede que algunos de ustedes tengan la autoestima muy baja. Puede que digas de ti mismo, Señor, no soy como estos predicadores talentosos. Solo soy una persona corriente e inútil. Soy una viuda pobre y desamparada o una mujer muy simple, inculta y analfabeta. ¿Qué podría hacer por otra persona? Soy como un asno. Ajá, pero el Señor te necesita. Esa es la palabra del versículo 3. Si te sientes como un asno, el Señor te necesita. Recuérdalo, toma esa palabra del Señor. El Señor te necesita. Puede que los seres humanos no te necesiten, excepto para tratarte como a una bestia de carga. Pero el Señor te necesita. No para tratarte como a una bestia de carga, sino para cabalgar sobre ti en la ciudad. Y sabemos que Jesús montó en aquel asno. Es interesante, incluso en el Antiguo Testamento, leemos de Dios usando un burro para hablarle a Balaam, el profeta. Imagina a un burro hablando con un profeta. Es una historia increíble. Y es el primer caso que conocemos en las Escrituras de un animal hablando en una lengua desconocida, en una lengua que nunca había aprendido. Comenzó a hablar con el profeta. Los burros no hablan ningún idioma, pero empezaron a hablar en lenguaje humano, sobrenaturalmente, e increpando al profeta, corrigiendo al profeta. Dios puede utilizar un burro. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Dios puede usar un burro. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. En ambos casos vemos al Señor usando un animal estúpido para hablar su palabra y servir para que el Señor de la gloria monte en él. También nos enseña que un siervo de Dios debe procurar siempre tener un perfil bajo ante los hombres. No debemos buscar las altas posiciones y buscar ser como otros que montan a caballo. Hay muchos predicadores cristianos que quieren los carros de lujo, los carros de último año, y quieren utilizar el dinero que reciben de otras personas para vivir a lo grande, completamente contrario al Espíritu de Cristo. Ahora, si estás haciendo tu propio negocio, has trabajado duro y has ganado dinero con tu propio negocio, vive como quieras. Eso depende de ti. Tú decides tu nivel de vida y yo no estoy aquí para dictártelo. Pero si estás viviendo de las ofrendas de otras personas que son pobres, entonces será mejor que tengas cuidado cómo vives, porque ese no es tu dinero. Ese dinero que la gente pobre ha dado a Dios, no puedes usarlo para vivir a lo grande. Tienes que ser humilde y decir, bueno, no puedo usar el dinero de otras personas para vivir así. Es bueno para todos los siervos del Señor pasar desapercibidos y aprender de Jesús. Mira con atención lo que dice aquí. La palabra mira significa, en el versículo 5, mira atentamente a tu rey. ¿Es este a quien llamas tu rey? Mira cómo viene. Humilde montado en un asno.
Y os digo, queridos hermanos y hermanas, mirad atentamente a vuestro rey. Necesitamos tener este cuadro ante nuestros ojos siempre. Jesús montado en un asno todo el tiempo. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Y entonces la multitud extendió sus mantos sobre el camino, para que el asno no tuviera que caminar por el camino de tierra, sino que podía caminar sobre los abrigos, camisas y bufandas de la gente. Estaba siendo tratado como un animal de la realeza. Incluso los reyes que montaban a caballo, la gente nunca les arrojaba sus vestiduras delante del caballo. Pero cuando Jesús vino en un asno, le echaron las vestiduras por delante y lo respetaron. Y agitaban sus ramas y las esparcían por el camino y gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. A menudo he pensado que ese asno podría haber tenido de repente pensamientos elevados sobre sí mismo, y decía: vaya, qué persona tan importante soy. La gente tira sus prendas delante de mí, están gritando hosana y agitando hojas de palmas. Debo ser una persona muy importante. Desgraciadamente, así es como muchos cristianos y predicadores cristianos se comportan cuando otras personas les rinden honores por su servicio. Tal vez Dios se ha complacido en montarte, así como Él montó en aquel asno y te dio dones para que le sirvieras. Y tal vez eso se te subió a la cabeza y de repente empiezas a pensar que eres una persona muy importante. Y especialmente cuando mucha gente te honra y te exaltan, empiezas a pensar que eres una persona importante. Bueno, ¿qué le pasó al asno cuando Jesús se bajó de él? Todo el mundo se olvidó de él. Nadie se preocupó por él. Solo vagaba por ahí. No sabía qué hacer después de aquello. De repente se encontró con que nadie tiraba ninguna prenda delante de él. Y nadie agitaba las hojas de palmera. Nadie gritaba hosana porque el Señor se había ido. Así que es bueno que nosotros, los asnos, reconozcamos que es porque el Señor está dentro de nosotros, es que recibimos honor de la gente. Nunca imaginemos que es por lo que somos o por quienes somos que la gente nos honra. Seamos humildes para dar la gloria a Dios y permanezcamos quebrantados y humildes diciendo: Señor, fuera de ti no somos nada, somos siervos inútiles. Así que esa es la otra cosa que podemos aprender de aquí. ¿Y qué gritaban estas personas? Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Hosana es una palabra hebrea que significa: sálvanos ahora, oh Hijo de David. Sálvanos ahora, oh Hijo de David. Por supuesto, su comprensión de la salvación era ser salvados de los gobernantes romanos que gobernaban Israel. No pedían ser salvados del pecado. Pero Jesús no vino a salvarlos de los gobernantes romanos. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado del nombre de Jesús. Pero ellos decían: sálvanos ahora, Hijo de David. Sálvanos ahora. Tú que has venido de lo más alto, sálvanos ahora. Y bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el significado de hosana. Hoy en día mucha gente canta esas palabras en las canciones cristianas, sin entender lo que significa. De paso, permítame mencionar esto, queridos hermanos y hermanas. Nunca le cantes a Dios algo que no sabes lo que significa. ¿Alguna vez te acercas a tu padre o a tu madre y le dices algo que no sabes lo que significa? ¿Alguna vez le has dicho una palabra sin sentido a tu padre o a tu madre? ¿Te diriges a ellos o a un hermano y utilizas una palabra cuyo significado ni siquiera comprendes? ¿La dices solo porque otras personas la usan? Eso es una tontería. Cuando hablamos con alguien, siempre sabemos de qué estamos hablando. Hablamos en un idioma que entendemos. Nunca debemos usar palabras que no entendemos. Aunque digas aleluya, debes saber lo que significa aleluya. No es una palabra en español o en inglés, es una palabra hebrea, una combinación de 3 palabras que significa: alabado sea el Señor. Amén. Eso no es una palabra en inglés. Debes saber lo que significa. Amén significa que así será. Es una expresión de fe. Cuando terminamos de orar, decimos así será.
Por eso es importante que sepamos todo lo que decimos. No hay nada malo en usar estas palabras. Puedes orar a Dios y usar palabras en cualquier idioma. Puedes hablar en lengua africana, ruso, si quieres, lo que quieras, pero debes saber lo que dices. Por todos los medios, di aleluya. Si quieres decir alabado sea el Señor. Y por todos los medios, di amén. Si quieres decir así sea. Y por todos los medios, di hosana. Si lo que quieres decir es, Señor, sálvame ahora, de algo de lo que quieres ser salvado. No hay nada malo en ello, pero nunca cantes a Dios palabras sin sentido como hacen hoy multitudes de cristianos. Eso es lo que estoy diciendo. La gente se deja llevar por la palabra y no dejan de cantarla, sobre todo al cantar. Encuentro multitudes de cristianos que cantan palabras sin sentido al Señor, porque para ellos es solo la melodía y la letra, el balanceo de las caderas y el toque de la guitarra. Eso es más importante para ellos. Ni siquiera piensan en las palabras que dicen. No seas descuidado. Quiero animarte a que tengas más cuidado. Dice en Eclesiastés capítulo 5 que debemos tener cuidado con nuestra boca cuando vayamos a la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. Guarda tus pasos cuando entres en la casa de Dios. No te precipites en las palabras ni seas impulsivo en los pensamientos al plantear un asunto en presencia de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso, que tus palabras sean pocas. Versículo 4 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Versículo 7, donde abundan los sueños, también las vanidades y las muchas palabras. Así que teme a Dios. Puede haber mucho vacío en muchas palabras, particularmente en la oración. La gente ora todas estas palabras vacías en la oración tratando de impresionar a Dios. Dios no está impresionado. Le impresiona más un grito sincero que sale del corazón de alguien. A Dios no le impresiona el lenguaje florido. Él es un padre. Al igual que nosotros, no vamos a nuestros padres terrenales con un lenguaje florido. Podemos dirigirnos a Dios como a nuestro Padre Celestial. Y debemos sentir cada palabra que decimos. Digo esto porque veo a mucha gente usando palabras como estas que nunca se molestan en investigar lo que significan. Así que digo esto de pasada. Volvamos ahí a Mateo capítulo 21. En el versículo 10. Cuando había entrado en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que viene montado en un asno? La gente agitaba las palmas y arrojaba sus mantos en el suelo. Y la multitud decía, este es el profeta Jesús, que ha venido de Nazaret de Galilea. Y Jesús entró en el templo, versículo 12, y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero tú la estás convirtiendo en cueva de ladrones. Y los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo, y él los curaba. Esta es la segunda vez que Jesús limpia el templo. Él lo limpió una vez al principio de su ministerio en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Lo leemos después de las bodas de Caná. Leemos que él hizo un látigo y echó a la gente. Esa fue la primera vez que limpió el templo, justo al comienzo de su ministerio. Entró en el templo en Juan capítulo 2, versículo 14. A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos. Y derramó las monedas de los cambistas y dijo, quitad estas cosas, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pero ahora no es una casa de mercado. Dice en Mateo 21, verso 13, hiciste de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Las cosas han cambiado terriblemente desde entonces. Y esto fue al final de su ministerio. Así que Jesús limpió el templo 2 veces. Limpió a todo el mundo desde el principio. Y luego, cuando ya había pasado algún tiempo, volvieron al templo. Y empezaron a hacer todas estas cosas de nuevo. Entonces tuvo que expulsarlos por segunda vez. Así que ya ves, hay una necesidad constante de limpieza.
en el templo del Señor. Esto es lo que vemos aquí. No basta con haberlo hecho una vez. Es necesario hacerlo una y otra vez, de que el templo sea purificado. Para que la casa de Dios, nuestro corazón y nuestra vida en la iglesia sea purificada, tiene que haber una palabra profética limpiando el templo de Dios una y otra vez. Eso es lo que leemos aquí en las dos purificaciones del templo que hizo el Señor. Sigamos nosotros por ese camino, para que podamos mantener nuestro templo como la casa del Padre y que nunca se convierta en cueva de ladrones. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.